Continuamos hoy con nuestra clase sobre el confesionalismo. Creo que no hay nadie nuevo que nos visite, pero solo si no he visto a alguien nuevo. Nosotros somos una iglesia confesional, es decir, nos hemos abrazado una confesión de fe histórica. Y lo que hemos estado estudiando es el confesionalismo como un mandato divino para la iglesia. Es decir, todos tenemos una confesión, todo creyente tiene una confesión de fe. Pero el punto es si Dios le pide a la iglesia tener una confesión de fe pública, algo que pueda ser revisado por otros, algo que pueda ser escudriñado para saber si una iglesia es bíblica o no, y para ver si cree lo que el Señor ha dejado en su palabra. Entonces quiero que vayamos a 1 Timoteo capítulo 6. Bueno, ahí lo tienen también, no vayan ahí. Recordaba que lo tenía. En 1 Timoteo capítulo 6, Pablo le dice esto a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión. El término que usa Pablo ahí es homologuesas ten calen, homologían, que ese término homologían significa confesión. Y literalmente lo que Pablo le está diciendo es: habiendo confesado la buena confesión. Eso es lo que ese término significa. Habiendo hecho la buena profesión, no, habiendo confesado la buena confesión. Y de ese término, homologían o confesar, un teólogo Neufeld dice lo siguiente: todos los ejemplos que tenemos del uso de ese término parecen ser referencias a confesiones de fe específicas más que al acto de confesar. Entonces Pablo no le está diciendo: tú un día confesaste la fe. No, Pablo le está diciendo: tú un día hiciste una confesión pública de tu fe delante de muchos testigos. Es lo que termina diciéndole Pablo en 1 Timoteo 6:12. Las referencias en la literatura cristiana primitiva utilizando homología o su forma verbal están preocupadas con el contenido de la confesión y no con el acto de confesar. Entonces Timoteo tuvo que confesar públicamente su fe delante de muchos testigos. Él tuvo que decir: esto es lo que yo creo, dice la palabra de Dios. Y así fue ordenado. Entonces, lo que hemos visto es que el confesionalismo es un mandato de Dios, está en todas las escrituras, no solo como ejemplos, ¿verdad? Hemos visto ejemplos, sino también como mandamientos explícitos de Dios para la iglesia. La iglesia debe confesar su fe públicamente. Debe retener la forma de sanas palabras, como hemos visto. Schaff, un teólogo alemán e historiador, dijo: la fe, como toda convicción fuerte, tiene el deseo de expresarse ante los demás. Entonces cita: de la abundancia del corazón habla la boca. Creo, por lo tanto, confieso. Credo ergo confitetur. También hay un deber expreso, dice, cuando somos recibidos en la membresía de la iglesia cristiana, y en cada ocasión adecuada, de confesar la fe dentro de nosotros, de darnos a conocer como seguidores de Cristo y de guiar a otros a Él por la influencia de nuestro testimonio. Entonces, en la iglesia primitiva siempre hubo ese entendimiento de que yo, cuando iba a entrar a la membresía de una iglesia, tenía que confesar mi fe, que era lo que yo creía, para saber si era cristiano o no. Y era una confesión pública. Esto es lo que yo creo. Y de nuevo, la iglesia debe tener
una confesión de fe que alguien pueda escudriñar y decir, esta es una iglesia bíblica, es una iglesia de Cristo. Ellos confiesan las verdades de la palabra de Dios, como Dios las ha expresado. Entonces esto es un mandamiento. Y él continúa, dice, este es el origen de los símbolos. Así es como el estudio de las confesiones se le llama también simbología. El estudio de los símbolos. ¿Okay? Este es el origen de los símbolos o credos cristianos. Nunca preceden a la fe, pero la presuponen. Es decir, ellos no están diciendo que los credos están por encima de la Escritura, no, presuponen lo que la Biblia dice. Emanan de la vida interior de la iglesia, independientemente de la ocasión externa. Habría habido credos incluso si no hubiera habido controversias doctrinales. En cierto sentido se puede decir que la iglesia cristiana nunca ha estado sin un credo. Recuerden, ¿qué es el cristianismo? Es un culto, ¿verdad? Un código y un credo. La fórmula bautismal y las palabras de institución de la cena del Señor son credos. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos confesando que somos una iglesia trinitaria. Trinitaria. Estos y la confesión de Pedro son anteriores incluso al nacimiento de la iglesia, en el día de Pentecostés. Dice, la iglesia de hecho no se basa en símbolos sino en Cristo. No hay ninguna palabra del hombre sino en la palabra de Dios. Sin embargo, se basa en Cristo como lo confiesan los hombres. Y un credo es la respuesta del hombre a la pregunta de Cristo, la aceptación y la interpretación del hombre de la palabra de Dios. Eso es lo que es un credo. Los credos entonces son la expresión de la obediencia de una iglesia de Cristo a su palabra, a su voluntad. La semana pasada entonces empezamos a ver la necesidad de las confesiones de fe, ¿verdad? Y en su sabiduría Dios sabía que las confesiones de fe eran necesarias para su pueblo. Y la primera necesidad de las confesiones es que ellas son necesarias para afirmar, dijimos, preservar y diseminar las verdades reveladas en la Escritura. La Biblia, recuerden, necesita ser interpretada. Si esta verdad que Dios nos dejó va a ser retenida en una forma de sanas palabras, debe ser interpretada. Y la iglesia siempre ha luchado por preservar la interpretación apostólica de la Biblia. Y lo ha hecho por medio de credos y confesiones. Así es como la iglesia ha retenido lo que los apóstoles enseñaron. No hay una manera más práctica y fácil de saber lo que una iglesia cree acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del hombre, acerca de la salvación, acerca de la iglesia, si no es por medio de credos y confesiones. De nuevo, el que nos visita aquí puede preguntarnos, ¿qué es lo que ustedes creen? Aquí está. Esto es lo que nosotros creemos, es lo que la Biblia enseña. Esto creemos es la interpretación más clara y más fiel de las Escrituras. Pero usted puede saber con toda claridad qué es lo que nosotros creemos. Y es así entonces como la iglesia funciona como columna y baluarte de la verdad. Esa es nuestra identidad. Somos columna y baluarte de la verdad. Y la mejor manera de funcionar con esa identidad es por medio de credos y confesiones. En segundo lugar, las confesiones son necesarias para discriminar la verdad del error. Entonces, eso es una de las maneras en las que la iglesia ha usado los credos y las confesiones. Al principio, recuerdan, surgió la regla de fe, ¿verdad? Que eran maneras en las que la iglesia podía decir, somos una iglesia de Cristo, esto es lo que nosotros creemos con respecto a la deidad. Y todo cristiano profesaba esa regla de fe en su bautismo, en los primeros siglos. Pero después, por causa del error doctrinal de los herejes, la iglesia se ve en la necesidad de redactar credos y confesiones de fe para refutar a esos herejes, para dejar claro qué es lo que Dios nos ha dejado realmente en su palabra, para exponer la herejía, para exponer el error.
Entonces, ya comentamos por ejemplo el caso de Arrio, donde Arrio negaba la deidad del Señor Jesucristo. Y así estaba enseñando por muchas iglesias en Alejandría, en África. Y la iglesia tuvo que reunirse en un concilio. Y después de investigar lo que él decía y tratar de, perdón, de probarlo y sacar a luz lo que él realmente creía, la iglesia tuvo que llegar ¿a qué? Al punto de redactar una confesión. Y preguntarle a Arrio, lo que usted enseña es que Cristo es homoousios con el Padre, de la misma esencia, o homoiousios, de una sustancia, una esencia parecida al Padre. Y Arrio tuvo que decir, Cristo es homoiousios, una sustancia parecida. Entonces, ahí la iglesia pudo decir, Arrio es un hereje. Y entonces se declaró la deidad del Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros hemos creído por 4 siglos, desde que se fundó la iglesia. Hemos creído y confesado que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios. Entonces las confesiones de fe son necesarias para discriminar la verdad del error. ¿Qué pasa cuando alguien dice el infierno no existe? Bueno, para eso tenemos las confesiones de fe. Esta confesión de fe habla de 2 lugares a los cuales van las almas de los hombres, nada más, no hay purgatorio, solamente hay 2 lugares, el cielo y el infierno. ¿Y por qué es que nuestra confesión dice eso? ¿Voy a confiar yo porque lo dice la confesión? No, porque yo entiendo que lo que la confesión está diciendo es lo que la Biblia dice acerca de los lugares a donde los únicos 2 lugares que existen para los hombres después de la muerte. Eso es lo que la Biblia dice. El Señor Jesús habló del infierno más que del cielo. Entonces yo puedo estar seguro de que mi confesión está diciendo lo que la Biblia dice. Entonces alguien llega aquí diciendo que no cree en el infierno, estamos entendiendo que esa persona no cree lo que dice la Biblia. Y está en un error gravísimo, doctrinal, gravísimo, porque está afirmando el universalismo. Está afirmando que todas las personas, no importa cómo vivan en este mundo, Dios va a perdonarlos y los va a enviar, los va a salvar. Y eso no es lo que dice la Biblia. ¿Y qué pasa? Como vamos a ver también en estas semanas, cuando alguien niega o afirma que la segunda venida de Cristo ya ocurrió, física, visible, manifiesta, y que estamos viviendo ahora después de lo que la Biblia habla acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nuestra confesión nos ayuda a refutar ese error doctrinal y esa herejía, como vamos a ver. Entonces, las confesiones son útiles para eso. Y el ejercicio que vamos a hacer, vamos a ver cómo esto sirve para eso. Robert Martin dijo, una iglesia sin una confesión de fe puede publicar de una vez que está preparada para albergar todo tipo de herejías condenables y ser la tierra para cualquiera que desea hacer crecer la cosecha de la novedad. De hecho, vamos a ver esto, si ustedes no saben, el hiperpreterismo, ellos dicen que la iglesia se equivocó por casi 1500 años. La iglesia estuvo equivocada con respecto a la venida de Cristo por casi 1500 años. Y ahora surgieron ellos con la verdad. Eso es una novedad en la historia de la iglesia. Y eso es lo que dice Martin. Las confesiones de fe nos protegen de la novedad doctrinal. Una iglesia sin una confesión de fe tiene el equivalente teológico y eclesiástico de SIDA.
sin inmunidad contra los vientos infecciosos de la falsa doctrina. De nuevo, todos los herejes afirman creer la Biblia. Todos los herejes tienen un texto. El problema es cuál es la interpretación que le dan a ese texto. Y compararlo con la manera en la que la iglesia por siglos ha creído que esos textos significan. Como dijo Spurgeon, así como Felipe de Macedonia detestaba a los oradores griegos porque ellos eran los guardas del rebaño, asimismo hay lobos que desean la destrucción de nuestros formularios doctrinales para poder hacer estragos de las almas de los hombres con sus pestilentes herejías. ¿Por qué creen que los herejes atacan las confesiones y los credos históricos de la iglesia? Porque van en contra de lo que ellos dicen. Entonces, lo que quieren es destruir las almas. Las armas que son ofensivas para nuestros enemigos no deben dejarse herrumbrar. Estas son las armas, los credos y las confesiones de la iglesia. Tercero, las confesiones son necesarias para mantener la unidad de la iglesia también. Efesios 4 dice que los creyentes debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso dice Pablo a la iglesia en Éfeso. Que debemos ser de un mismo sentir en el Señor. Eso dice Pablo a Timoteo, a la iglesia en Éfeso. Que debemos ser uno. Debemos ser de un mismo sentir. ¿Pero qué significa ser de un mismo sentir? Decir que todos amamos a Cristo. Sí, en parte, pero es mucho más que eso. No podemos ser de un mismo sentir cuando aquí, por ejemplo, hayan en una iglesia personas que crean en el cumplimiento del propósito de los dones para la iglesia y que esos dones ya no son vigentes en nuestro tiempo. De los dones extraordinarios. Profecía, lenguas, milagros. Don de milagros, ¿verdad? Dios sigue haciendo milagros en nuestros días. Estamos hablando del don de milagros. Y que hayan otros que afirmen que son profetas. Y que está aquí el pastor Eric predicando y se levanta, así dice el Señor. ¿Verdad? O sea que no podemos estar en un mismo sentir. Entonces tiene que haber una unidad, un mismo sentir en la iglesia. Entonces, ¿cómo es que puede mantener la iglesia esa unidad? Si todos los miembros creen cosas distintas. Con respecto a la Biblia, no, todavía Dios sigue hablando. La Biblia no ha terminado ahí, la palabra de Dios no ha concluido, no está terminada para su pueblo, no sigue Dios hablando. O acerca de Dios, o acerca de Cristo. ¿Cómo podemos hacerlo? En Amós 3:3 Dios le dice a Israel, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podríamos nosotros adorar, orar, predicar y tener comunión con testigos de Jehová? Que no creen en el mismo Cristo que nosotros creemos. Bueno, si sin una confesión de fe, un testigo de Jehová podría ser miembro de esta iglesia. O con mormones. O liberales que niegan que todo esto que tenemos nosotros aquí es la palabra de Dios. Que hacen como Thomas Jefferson, uno de los presidentes de los Estados Unidos, ¿verdad? Que empezó a cortar un montón de pasajes en el Nuevo Testamento que hablaba de los milagros de Dios, porque él decía, eso no existe, eso no puede ser verdadero. Con adventistas, creyendo nosotros que el día domingo es el día de reposo cristiano, y ellos dicen que no, entre otras cosas. Cada uno de esos grupos tiene sus propios entendimientos de la Biblia, que difieren a lo que nosotros creemos, que son contrarios muchos de ellos a la clara enseñanza de las Escrituras.
Reisinger dice que eso haría de la iglesia, no tener una confesión de fe, un nuevo Babel. Reisinger es un pastor ya muerto, bautista reformado de los Estados Unidos. No tener una confesión de fe y permitir que exista un montón de entendimientos contrarios de las Escrituras haría de la iglesia un nuevo Babel. Confusión, error, nadie sabe lo que hacer. Bueno, las confesiones de fe sirven no solo para determinar el error, sino también para mantener unidos a aquellos que confiesan lo mismo de las Escrituras. Por ello es tan importante que toda iglesia tenga una declaración pública de su fe, una confesión de fe pública, que pueda ser examinado por otros, para unir cada vez más a sus miembros. Sea de la denominación que sea, toda iglesia que profesa creer la Biblia tiene que confesar su fe públicamente. Todos. Quisiéramos que toda iglesia, sea de donde sea, cualquier denominación cristiana, tenga una confesión de fe, para que puedan unirse más sus miembros y servirse mejor y crecer y fortalecerse más. Sin embargo, este es uno de los grandes problemas de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque las confesiones de fe también impiden el crecimiento de una iglesia. Si usted es pragmático y lo que desea es un montón de gente, una confesión de fe lo va a parar. Entonces, el deseo es que las iglesias sean lo menos específicas posibles con respecto a sus creencias. Entre menos digamos nosotros qué es lo que nos debe unir, más gente se puede unir a la iglesia. ¿Entienden? Ustedes ven así, iglesias, ustedes examinan en internet su declaración de fe y es 5 puntitos. Eso es terrible para una iglesia local, porque puede albergar muchas otras cosas que son equivocadas. Entre más específicos seamos, mejor. Ahora, nuestra confesión de fe no es lo suficientemente amplia como podría ser, pero es lo suficientemente específica con lo que nosotros consideramos son las doctrinas clave de la Escritura para poder proteger y cuidar a esta iglesia y mantenernos a todos unidos. La confesión de fe no habla de una posición escatológica. No dice nada del amilenialismo, del postmilenialismo, del premilenialismo. Obviamente nuestra confesión de fe sí no es dispensacionalista, porque eso no existía en esos tiempos. El dispensacionalismo tiene 200 y resto de años. Nunca nadie ha sido dispensacionalista en la historia de la iglesia. Pero nuestra confesión de fe no tiene una posición. ¿Por qué? Porque el propósito de la confesión es unir, no dividir. Entonces, entre los bautistas particulares habían unos que eran amilenialistas, habían otros que eran postmilenialistas y habían algunos que eran premilenialistas. Spurgeon era premilenialista. Y entre todos esos, todos podían confesar lo mismo y estar unidos en una misma iglesia. ¿Por qué? Porque esa posición escatológica no es una doctrina clave y primaria de las Escrituras. Usted puede ser un premilenialista, creer que Cristo va a establecer un reino de 1000 años y después viene todo los cielos nuevos y la nueva tierra, y ser un cristiano. Lo mismo como mi persona, que yo creo que el milenio es algo, es un símbolo, simbólico para hablar de toda la época entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y ser cristiano. Pero todos esos, de una vez, el premilenialista, el postmilenialista y el amilenialista, todos confiesan una segunda venida de Cristo física, real, en la cual va a cambiar todo y va a traer a introducir los cielos nuevos y la nueva tierra. Todos.
Entonces, el problema de las iglesias de nuestros tiempos es eso, y así han dejado entrar un montón de herejes a sus filas. Han permitido que los miembros, si es que tienen membresía, ¿verdad?, crean todo tipo de cosas. Una confesión de fe pública, entonces, aceptada por cada miembro, sirve como un antídoto para mantener esa unidad. No tener una Biblia, como una confesión, de como escribió Robert Martin, no solo es desordenado, sino también deshonesto. O sea, si esta iglesia no tuviera una confesión de fe y alguien entrara por esa puerta y nos dice, ¿qué es lo que creen ustedes? Y nosotros decimos, lo mismo que usted. Estamos siendo deshonestos. Pero si alguien entra por esas puertas y nos dice, ¿qué es lo que creen ustedes? Y yo le doy esto, estoy siendo totalmente honesto y le digo, esto es lo que nosotros creemos acerca de la palabra del Señor. Usted puede estar aquí con limpia conciencia de que no vamos a predicar otra cosa que no sea lo que nosotros entendemos es lo que la palabra de Dios enseña. Y es por eso que cada persona que entra en la membresía de esta iglesia le pedimos que lea la confesión de fe, para que entienda qué es lo que se va a predicar desde este púlpito. Nosotros no predicamos la confesión en sí, ¿verdad? Nosotros, esto es el entendimiento de lo que nosotros vamos a estar predicando de la palabra de Dios. Pero eso es lo que cada miembro debe entender, esto es lo que nosotros creemos. ¿Puede usted estar aquí bajo esa enseñanza? ¿Bajo ese entendimiento de las Escrituras? Si la persona dice, sí, claro, yo creo que eso que ustedes han abrazado, yo también creo eso. Perfecto. Después vamos a hablar sobre las suscripciones a las confesiones de fe, pero de los miembros y de los pastores, pero eso es lo que nosotros por lo menos practicamos hasta ahora. Todos tienen que leerla, los nuevos miembros, y estar de acuerdo que eso por lo menos es bíblico. En cuarto lugar, las confesiones son necesarias como elementos de instrucción. A lo largo de la historia, las confesiones de fe también han servido en el cristianismo para instruir creyentes, para instruir a los creyentes. Y aquellas iglesias que han sido indiferentes a las confesiones se han convertido en indiferentes a la instrucción. Esta confesión de fe es un pequeño cuerpo de divinidad, de teología. Usted agarra esto y lo estudia y va a adquirir mucho conocimiento de la palabra del Señor. Usted no tiene dinero para comprarse la teología de Berkhof. Ahí hay gratis. Tome una y estúdiela. Vaya un párrafo por día. ¿Qué es lo que dice qué es lo que dice la Biblia sobre la palabra de Dios? Y vaya leyendo el párrafo, tratando de entenderlo, viendo las referencias, las citas bíblicas, para que entienda que eso es lo que dice la palabra del Señor. Y usted va a adquirir mucho conocimiento. No debemos verlas meramente como tradiciones teológicas, sino como instrumentos para llevar a los creyentes a un estudio más profundo de la palabra de Dios. Y Sam Waldron decía que lo que nosotros, la meta de los pastores es llevar a la iglesia a tener un entendimiento profundo de todo esto. Esa es la meta. ¿Por qué? Porque esas entendemos son las doctrinas claves de la palabra de Dios. Si un creyente es docto en estas doctrinas, es un cristiano muy fuerte. Además, tienen valor para transmitirle a nuestros hijos el entendimiento bíblico. Entonces, usted puede tomar a sus hijos y enseñarles la confesión de fe. Yo empecé un seminario en mi casa.
pero el profesor ha estado un poco ocupado. Pero estábamos enseñándoles la confesión de fe. Eso sirve para eso, no solo para instruirlos a ellos, sino para evangelizarlos a nuestros hijos. En quinto lugar, las confesiones de fe son necesarias para evaluar a los ministros de la palabra. Eso es muy importante. La Biblia dice que los pastores deben ser hombres fieles, que sean idóneos, literalmente capacitados para enseñar también a otros. Es lo que debe ser un pastor, según la palabra de Dios. Pero también afirma que las iglesias deben probar los espíritus y rechazar los falsos maestros. Entonces, ¿cómo va una iglesia local a hacer esto si no es por medio de una confesión de fe? ¿Cómo va a probar a alguien que dice que tiene el deseo, el anhelo por el obispado? ¿Cómo lo va a probar? Bueno, por medio de las confesiones de fe. Vamos a recibir aquí en el púlpito a cualquiera que afirma creer en la inspiración de las Escrituras nada más. ¿Usted cree en la inspiración de las Escrituras? Amén. Ok, perfecto, venga. Sea pastor de esta iglesia. No, la confesión de fe le ayuda a la iglesia a determinar si un potencial pastor retiene la forma de sanas palabras que han sido reveladas en la Escritura. Y protege a la iglesia, ¿para qué? Para no ordenar neófitos, para no ordenar herejes, falsos maestros, para un oficio tan importante para la vida de la iglesia. Si esta iglesia se descuida y empieza a ordenar hombres que no creen que esto es lo que la palabra de Dios enseña, en pocos años esta iglesia dejará de ser lo que es y albergará el error. Entonces, en una confesión de fe, el examen pastoral es muy superficial y peligroso. Y la iglesia debe cuidar que sus pastores no solo confiesen lo mismo, sino que lo enseñen. Entonces, en la práctica nuestra, tenemos todo un cuestionario de la confesión de fe. Entonces, el candidato al pastorado es examinado por los pastores con respecto a esas doctrinas. Poco a poco hemos ido avanzando, ¿verdad? Entonces, es decir, poco a poco se ha ido haciendo más difícil ese examen. ¿Por qué? Porque vemos que hay cosas que hay que enfatizar más, que debemos investigar más en el candidato, qué es lo que cree, su entendimiento. Pero las iglesias presbiterianas, por ejemplo, ellos tienen todo un proceso que es exhaustivo en cuanto a eso. O sea, se pone todos los pastores y el candidato está ahí y le hacen preguntas y son exámenes de 2, 3, 4 horas. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante que la iglesia pueda estar segura de que los pastores hicieron diligentemente su labor y verificaron que ese candidato conoce la palabra de Dios, que entiende lo que la palabra de Dios dice. Y poder decirle a la iglesia, hermanos, hicimos la evaluación, este hermano, estamos confiados de que este hermano es apto para ser pastor. Sam Waldron dice: una distinción vital debe ser mantenida entre los miembros y los ancianos de la iglesia. Los miembros necesitan solo someterse a la confesión. Eso es lo que vamos a hablar cuando veamos la suscripción. Los ancianos están obligados a enseñarla. Esto implica claramente que los ancianos mantienen un tipo de relación diferente con la confesión que la iglesia. Específicamente implica un grado mayor de acuerdo que el que es requerido para los miembros de la iglesia. Entonces, de nuevo, aquí tenemos miembros que son especiales entre nosotros. No es un término ofensivo, es porque, por ejemplo, no creen todo lo que nosotros creemos. Son miembros especiales porque la iglesia entiende que nuestro deber también es albergar, cuidar, pastorear a todos los hijos de Dios. Y si hay hermanos que, a pesar de que no comparten todo lo que nuestra confesión dice,
no han encontrado una iglesia en donde ellos puedan estar ahí con limpia conciencia para sus almas y las almas de su familia. Entonces nuestro deber es cuidar esas almas, pastorearlas. Y son especiales porque eso significa que no tienen todos los privilegios que tendría un miembro que confiesa todo lo que nosotros decimos. Pero tenemos ese tipo de membresía. Pero el miembro debe decir, yo entiendo qué es lo que esta iglesia cree. Y yo me voy a sujetar a su enseñanza. Y podríamos albergar a esa persona. Pero los pastores tienen que confesar esto. Porque ellos la van a enseñar. Si los pastores no confiesan esto, no pueden ser pastores de esta iglesia. Y ese es el cuidado que la iglesia debe tener. Bueno, hermanos, la próxima semana continuaremos.